y ahora vamos a hablar de nuestra situación política judicializada al extremo, hiperjudicializada. Vamos a hablar nada menos que con dos ilustres abogados. Nos acompaña el doctor Luis Lamas Puccio, que es un conocido penalista, frecuente invitado aquí en RPP. Le agradecemos nuevamente su presencia. Gracias. Y Luis Roel, a quien también estamos acostumbrados a tenerlo, que es abogado constitucionalista y ha sido parlamentario, ha sido vicepresidente del Congreso, nada menos. Entonces, mi primera pregunta, doctor Lamas Puccio, es, bueno, la presidenta ha sido pasible de más denuncias constitucionales, ya suman como 25 más o menos, ya perdí la cuenta porque hay algunas que se subdividen en otras y muchas son por los casos que ya se conocen, cirugías, caso Cofre, roles, las protestas, que es otro campo de denuncias muy, muy importante, porque estamos hablando ahí de la vida de 49 peruanos. Y las denuncias estiman que hay cierta responsabilidad penal o que podría haberla en la presidenta. Y todo esto sucede mientras el TC está evaluando una demanda competencial del Ejecutivo en el que el Ejecutivo dice, ya caramba, ya no puede haber gobernabilidad así, ya cambien esta nueva práctica de investigar a la presidenta. ¿Cuál cree usted, doctor Lamas Puccio, que va a ser la salida del TC ante esta demanda tan complicada? Bueno, yo no conozco a ciencia cierta cuál será el posible contenido, porque los fallos, hasta que no se pronuncian, no se conocen, como para poder emitir una opinión más categórica, digamos, ¿no? Pero sí, evidentemente hay un tema que requiere ser resuelto en términos de que, por un lado, la gobernabilidad necesita cierta consistencia y continuidad, porque el rol que cumple en la construcción de una nación es fundamental. Y el rol del primero, de la primera mandataria, es el que de una u otra manera orienta esas acciones. Pero eso de una u otra manera se ve profundamente interferido y hasta cierto punto colapsado a raíz de las solicitudes que presenta la Fiscalía de la Nación al Congreso de la República para poder levantarle la inmunidad y poder de esa manera continuar en las investigaciones. Es cierto que la Constitución política de una u otra manera zanja el asunto en el sentido de señalar categóricamente que la acusación es el punto de partida para generar, digamos, esta situación de ruptura en cuanto a la trayectoria funcional del primer mandatario. Pero de otro lado hay un tema que sí realmente es un factor de fondo y que de una u otra manera no se toma en consideración. No es que se esté judicializando la justicia, sino que son los precedentes que de una u otra manera nos han orientado y nos han conducido a una situación como la actual. En primer lugar, quienes llegan a ser primeros mandatarios en el país, quiénes han sido los expresidentes y cómo de una u otra manera el factor corrupción, el tema judicial, las investigaciones, ha marcado el curso de los acontecimientos. En segundo lugar, porque la Fiscalía, para poder llegar al punto de solicitarle al Congreso que le levante la inmunidad, necesariamente ha tenido que desarrollar una indagación. No es que de la noche a la mañana se le ocurre ir a la mesa de partes y presentar una denuncia, que no es propiamente una denuncia, sino es una continuidad de las investigaciones, porque de acuerdo a la Constitución, la señora mandataria solamente podría hacer en principio una interpretación objeto de una acusación. Pero si analizamos procesalmente cuál es el sentido y el contexto de la acusación fiscal, para poder llegar a la acusación fiscal, necesariamente ha habido que transcurrir por un largo proceso de investigación. De acuerdo al nuevo Código Procesal Penal, la indagación, la investigación, la acusación, el control de la acusación y el propio juicio oral requiere cumplir con una serie de exigencias. Pero quien realmente ha empujado y motivado estos acontecimientos tan traumáticos desde el punto de vista funcional y político
no es la Fiscalía, porque la Fiscalía tiene que actuar de acuerdo a sus atribuciones. Yo diría que en alguna medida ha sido la primera mandataria la que con sus actitudes y procederes, de una u otra manera, ha generado una situación de esta naturaleza, porque quien dirige y conduce las riendas de un país, en el entendido de que si bien es cierto, confronta problemas políticos, ideológicos, partidarios, de una u otra manera pues tiene que reunir con ciertas exigencias de contenido funcional, personal, profesional y ético que le permita justamente en la medida de lo posible evitar estas denuncias. Pero estas denuncias evidentemente tienen una razón de ser. Una razón en el sentido de que, bueno, yo podría entender que se habría en algún momento recurrido a la vacancia argumentando algún tipo de contenido político para poder ganar rédito político y dentro de esa trayectoria política, de las apetencias políticas de los partidos. Pero este no es un tema propiamente de vacancia, este es un tema que ataca directamente al aspecto ético y funcional de la primera mandataria, que es objeto de una serie de cuestionamientos. Y como te vuelvo a manifestar, no es que la Fiscalía haya judicializado la política, sino que es al revés. Son los políticos, con sus actitudes, con sus procesos, con todo lo que significa, los que han conllevado a que no solamente la política se haya judicializado, sino que el país se haya judicializado frente a la cantidad de denuncias por corrupción, lavado de activos y todas estas figuras de contenido legal. Claro, de alguna forma nos han orillado a esta situación, doctor Lamas, disculpe que lo interrumpa. Sí. Para seguir manteniendo este diálogo con ambos invitados, reitero mis saludos desde Arequipa, César Espinosa, quiero dejarle una pregunta al doctor Luis Roel, que es abogado constitucionalista, antes de irnos a la pausa. También tenemos que cumplir con nuestros anunciantes. El artículo 117 de la Constitución Política habla de acusar, ¿no? No habla directamente de investigar, y creo que ahí es justamente la discusión. ¿Qué cree usted que deberíamos de resolver, dadas todas las circunstancias, todo lo que nos ha descrito además el doctor Luis Lama Puccio? Le pido su respuesta después de escuchar a nuestros anunciantes. Volvemos en Ampliación de Noticias. Estamos conversando con Luis Roel, abogado constitucionalista y excongresista además, y también con el doctor Luis Lama Puccio, abogado penalista. El artículo 117 de la Constitución Política del Perú expresamente habla de acusar, ¿no? El presidente de la República solo puede ser acusado durante su periodo por traición a la patria y demás descripción. Doctor Roel, entonces, si uno lee tal cual como está escrito, uno podría decir sí lo puede investigar, pero no necesariamente tendría que ser así. ¿Cómo cree usted que tendría que ser la interpretación que va a tener que hacer el tribunal? Han indicado además la doctora Luz Pacheco que lo van a hacer ahora en mayo, para no solo pensar en la presidenta Dina Boluarte, sino que tienen que pensar en los demás presidentes que van a venir a futuro, tomando en cuenta que los anteriores, la mayoría de ellos o están investigados o están presos también por actos de corrupción. Es una decisión hacia dónde tendría que apuntar, doctor Roel. Buenos días, César. Buenos días, don Fernando, doctor Lamas Puccio. Efectivamente, como tú mencionas, el artículo 117 de la Constitución establece que no se le puede acusar a un presidente en funciones. Lo importante que debemos tener en cuenta en relación a la materia que es las denuncias constitucionales que tiene la Presidenta de la República en la actualidad es que la denuncia constitucional tiene primero dos aristas. Primero, una denuncia constitucional puede ser de ante juicio político, es decir, levanto el fuero al alto funcionario público para que se le pueda iniciar la investigación ya fiscal propiamente dicha y luego la acusación. Y por otro lado, el juicio político, que es por infracción a la Constitución y se busca inhabilitar al funcionario público hasta por 10 años. Dentro de las denuncias constitucionales que tiene la Presidenta de la República, tiene de ambos tipos. Tanto que busca levantarle el fuero para poderla sancionar penalmente por sus delitos durante la función pública, como también por infringir la Constitución. En el caso del procedimiento de acusación constitucional, las denuncias constitucionales entran a la subcomisión de acusaciones constitucionales. Esta subcomisión de acusaciones constitucionales evalúa primero si cumple con los requisitos de admisibilidad y procedencia, que son requisitos bien básicos, que es que, por ejemplo, quien denuncia constitucionalmente sea la Fiscalía de la Nación y que la denuncia cumpla con establecer los hechos con las infracciones tanto penales como constitucionales, lo cual una denuncia siempre del Ministerio Público cumple con esos requisitos básicos. Ya luego
va a la comisión permanente, esta lo ratifica y lo devuelve a la subcomisión para que inicie ya la indagación. Durante la indagación, ahí no vamos a hablar propiamente dicho de una acusación como tal, porque ahí están recién evaluando, indagando, inclusive se hace un informe de hechos y de derecho que convocan a las partes, al denunciante, el Ministerio Público en este caso, como a la denunciada, que sería la presidenta con su abogado. Y luego, durante esas indagaciones, y que hay una audiencia, puede haber también medios probatorios que se ejecuten, que se realicen otro análisis de hechos, etc. Si la subcomisión, su pleno, considera que hay indicios para acusar a la presidenta, en ese informe se concluye el mismo, se vota y se lleva a la comisión permanente. Y la comisión permanente lo tiene que ratificar. Si lo ratifica, ahí sí es importante, se conforma lo que se denomina la comisión acusadora. Y ahí es donde podría decirse que habría lo que es el límite del que establece el artículo 117, de que no se presente la acusación constitucional ante el Pleno del Congreso. Porque va a ser justamente esa comisión acusadora, en representación de la comisión permanente y la subcomisión de acusaciones constitucionales, que lleve la acusación constitucional como tal ante el Pleno. Lo que podría hacer el Tribunal Constitucional justamente en este proceso competencial sea que en cuanto a los procedimientos parlamentarios de acusación constitucional que se están llevando en trámite, no solo para la presidenta, sino para futuros presidentes de la República, sea que la subcomisión de acusaciones constitucionales, la comisión permanente, pueda hacer estas actuaciones que he mencionado, pero que cuando ya se lleve la acusación constitucional ante el Pleno como tal del Congreso, ahí se suspenda hasta que ya el mandatario o mandataria deje su cargo como tal. Y ya el nuevo Congreso pueda, o cuando deje la presidenta sus funciones, ya llevarlo ante el Pleno y se vote. Si se le levanta el fuero, en los casos de una acusación constitucional que pueda tener como consecuencia el antejuicio político, como inhabilitarla hasta por 10 años si fuera una acusación constitucional que quiera tener como consecuencia un juicio político contra ella. Esto sería la posición, como se puede decir, intermedia, que permita, por un lado, fiscalizar, investigar a la presidenta o a los presidentes hasta cierto punto, y que ya luego que deje sus funciones, pueda acusarlo como tal y obviamente derivar a las consecuencias jurídicas que he mencionado. Lo importante es de que el Tribunal Constitucional tiene que zanjar un tema que lamentablemente ha tenido idas y venidas. ¿Por qué? Porque hasta cuando estuvo Zoraida Ábalos como fiscal de la Nación, los presidentes no podían ser ni siquiera investigados. Tenía una inmunidad presidencial de tal forma que ni siquiera podrían acusarlos o presentar denuncias constitucionales contra ellos en funciones. En el caso ya cuando llegó Patricia Benavides, ya amplió la posibilidad, como vimos en el caso de las denuncias constitucionales presentadas contra Pedro Castillo, por actos de presunta corrupción. Y luego con el fiscal de la Nación Villena y ahora con la fiscal de la Nación Benavides, esta tendencia ha ido incrementándose y ha sido ya pan de cada día las denuncias constitucionales contra la presidenta de la República. Sí, quería preguntarle precisamente sobre eso, esa búsqueda de la salida intermedia al doctor Lamas Puccio. ¿Existe la posibilidad en esa búsqueda de salida intermedia que se contente a la vez, digamos, ambos bandos, en los que dicen, no, ya pues a partir de Benavides ya no se puede gobernar porque los presidentes, hasta uno, hasta la más santa paloma igual va a estar lleno de denuncias constitucionales y esto ya no se puede seguir así? Y otros que digan, no, los presidentes deben dar el ejemplo y la lucha contra la corrupción tiene que llevarnos a ellos como ejemplos del Estado, como personificación del Estado, a investigarlos. ¿Podría haber una salida intermedia donde se diga la investigación debe tener tales límites habida cuenta que esta persona está manejando yo creo los que destinos del país? es importante recalcar que una cosa es la acusación judicial y otra cosa es la acusación política. Y eso es importante definirlo porque lo que realmente va a marcar el curso de los acontecimientos en la práctica cotidiana es la acusación política. Pero hablemos de la acusación fiscal, judicial. judicial. La penal, como lo acabo de manifestar, es diferente, tiene un procedimiento distinto a la acusación política.
porque la acusación penal tiene por finalidad levantarle el fuero y que esto lo resuelve en última instancia el Poder Judicial. Mientras que la acusación fiscal se va a resolver dentro de lo que decidan los políticos representados en el Parlamento. Y ahí hay que hacer una disquisición porque la separación de poderes en las condiciones actuales en el Perú no son tan claras como para decir efectivamente hay un equilibrio de poderes. Hemos visto, ya entrando un poco al terreno de la práctica, de que este Parlamento en realidad en algunas cosas juega en pared con el Ejecutivo. Y esa línea de entendimiento no puede estar divorciada de lo que pueda resolver el Parlamento. Entonces, esa primera aceptación de lo que significa la acusación judicial, de lo que significa la acusación fiscal, es fundamental en el análisis de los hechos. ¿Por qué? Porque más allá de lo que pueda resolver el Tribunal Constitucional, sobre la base de los principios que están establecidos en la Constitución, el Tribunal Constitucional no puede orientar ni promulgar procedimientos que no están dentro de sus atribuciones, que ese es un tema exclusivo del Parlamento en el plano de la legislación. En otras palabras, lo que resuelve el Tribunal Constitucional va a estar más orientado, entiendo yo, a las decisiones de contenido penal, en el sentido de lo que manifesté hace unos instantes, de que el Ministerio indaga, investiga y formaliza la acusación, que es el punto referencial sobre el cual estamos ahora conversando. Y creo yo que, vuelvo a insistir, que mientras no se formalice la acusación en el sentido de lo que acontece en el paso del tiempo, porque tampoco no estamos acá solamente pensando en lo que se va a legislar hacia futuro, sino también en cuanto a la situación particular de la señora Boluarte, que es el punto de conflicto, porque justamente es ella la que ha presentado esta demanda competencial. Entonces, esto también, ya entrando un poco al terreno de las hipótesis, está enmarcado en lo que pueda suceder en el mundo electoral hacia el futuro en el país. Porque si bien es cierto, el Tribunal Constitucional va a tener que resolver en el sentido de aclarar lo que significa, por un lado, la acusación política respecto al procedimiento que está establecido, que desde el punto de vista del análisis político puede ser objeto de un entrampamiento con fines políticos, y de lo que significa las atribuciones de la Fiscalía, de que de acuerdo a la Constitución y respecto a lo que está indagando y lo que está investigando, necesariamente tiene que continuar. Pero en última instancia, todo esto se va a definir en la actitud, primero, de lo que resuelve el Tribunal Constitucional. En segundo lugar, en la actitud que asuma el Parlamento respecto a las acusaciones, de acuerdo a los procedimientos administrativos parlamentarios. Y en tercer lugar, el paso del tiempo. Porque esto, llevarlo a la práctica, no tengo la menor duda de que entre que se resuelve, se apela y se implementa, pueden pasar muchos meses y estamos a puertas de un proceso electoral, ¿no? Exacto, doctor Lamas. No, sobre el tema que justamente ha comentado el doctor Lamas Puccio, hay que hacer referencia... Sí, doctor Roel. Sí. Disculpe que lo interrumpa. ¿Le parece si volvemos con su respuesta después de escuchar los titulares de la media hora? Tenemos que cumplir con nuestros anunciantes también y con lo que ha pasado en estos 30 minutos mientras estamos conversando. Regresamos con más en Ampliación de Noticias. César Espinosa desde Arequipa y Fernando Vivas en la sede central en Lima. Los estamos acompañando en Ampliación de Noticias edición dominical. Estamos conversando, César, con dos ilustres abogados, Luis Lamas Puccio, penalista, y Luis Roel, constitucionalista, sobre el dilema que está pasando, no sufriendo, porque para eso es una de las entidades mejor pagadas en el país, el Tribunal Constitucional, que tiene que decidir una demanda competencial interpuesta por el Ejecutivo en que le dicen, ya estamos hartos de que investiguen a la presidenta, ya. Que se revise esa aplicación que está haciendo el Ministerio Público desde la fiscal Patricia Benavides, de que no se puede acusar, pero sí se puede investigar libre y hasta severamente a los presidentes. Entonces estamos pensando en que el TC puede estar buscando una salida salomónica, una salida sabia que contente a las posiciones pro gobernabilidad y a las posiciones anticorrupción, ¿no? Tenía la palabra Luis Roel. Muchas gracias, don Fernando. Efectivamente, ¿no? El Tribunal Constitucional tiene que decidir este tema, pero también hay que ponernos a pensar, creo que todos, que estamos en un Estado constitucional de derecho donde el principio de separación de poderes también no solo exige que los poderes del Estado no obstaculicen las funciones entre sí, que es lo que argumenta la presidenta, en cuanto a que las acciones del Ministerio Público
y del Poder Judicial, porque son los dos codemandados, afectan las funciones regulares de su función como presidenta. Pero también hay que pensar que el principio de separación de poderes exige lo que se denomina el check and balance, pesos y contrapesos, los controles entre los poderes. Y justamente el Ministerio Público, al ser también un órgano constitucionalmente autónomo, un poder del Estado, es también su deber controlar los actos de la Presidenta de la República, del mandatario. Y esto es así tanto que, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo con el doctor Walter Gutiérrez, no José Gutiérrez, no, Walter Gutiérrez, el anterior, presentó un informe en donde la inmunidad presidencial no es absoluta, porque ningún funcionario público tiene un poder absoluto, porque en un Estado, como repito, un Estado constitucional de derecho, no existen los poderes absolutos. Todo se encuentra limitado y controlado. Y el Ministerio Público está haciendo esa labor. Claro, ahora el Tribunal Constitucional tiene que determinar hasta qué punto ese control se encuentra limitado por la Constitución, y para ello el tribunal tiene que hacer una interpretación coherente, sistemática y unitaria de la Constitución sobre hasta dónde llegan las funciones de la Presidencia de la República, hasta dónde llegan las funciones del Ministerio Público, del Poder Judicial respecto de ella, y ver un punto intermedio, como tú mencionas. Tal vez no es una salida salomónica, sino más bien una interpretación que sea conforme a la Constitución, que permita respetar el principio de separación de poderes, por el mismo tiempo respetar los pesos y contrapesos dentro de nuestro Estado. Creo yo que, como bien lo señaló el doctor Lamas Puccio, el tribunal va a tener que diferenciar de lo que es la acusación penal de lo que es la acusación constitucional, porque en ambos existen límites que va a tener que establecer y determinar el Tribunal Constitucional. Ya lo hizo el Tribunal Constitucional en anteriores jurisprudencia cuando le tocó limitar lo que era la vacancia presidencial. La vacancia presidencial hasta antes del gobierno de Toledo no estaba regulada como tal, pero fue una sentencia del Tribunal Constitucional lo que obligó al Congreso a incorporarlo en su reglamento. Tanto es así que ustedes pueden apreciar que en el reglamento del Congreso establece artículo 89, procedimiento de acusación constitucional, y 89A, procedimiento de vacancia presidencial, y entre paréntesis, conforme a lo establecido por el Tribunal Constitucional. Entonces creo que el Tribunal Constitucional hoy por hoy tiene un papel fundamental de poder establecer, no solo en los casos de Dina Boluarte, porque si el Tribunal Constitucional decide, por ejemplo, que sí se puede, que no se puede iniciar investigaciones en el Ministerio Público contra el presidente en funciones, la sanción contra Soledad Ábalos como fiscal de la Nación por el portal del Congreso de la República estuvo mal sancionada, porque a ella la sancionan por no haber aperturado investigaciones a Pedro Castillo. E incluso hay denuncias constitucionales contra Pedro Castillo que podrían decir, oiga, ¿sabe qué? Se inició las investigaciones cuando él era todavía presidente de la República en funciones. El Tribunal Constitucional no solo va a tener una posición sobre casos anteriores, que ya fueron resueltos por el Congreso, casos en trámite de la presidenta Boluarte y casos a futuro. Es trascendental lo que decía el Tribunal Constitucional en este proceso competencial. Más aún que va a tener que decidirlo con una mayoría calificada. 5 de los 7 magistrados van a tener que decir sobre lo mismo si no es una decisión unánime. Sí, gracias Luis Roel. Y última pregunta para el doctor Lamas Puccio. El Congreso, por supuesto, es libre de, al margen de los avances de investigaciones en la Fiscalía, recurrir al proceso de la vacancia. Pero la vacancia suele estar alimentada por lo que avance la Fiscalía. Mira, quería un comentario has adivinado lo que estoy pensando. Quería un comentario suyo al respecto. Justamente. Lo que decía el TC, ¿qué impacto puede tener sobre el apetito de vacar a presidentes del Congreso? Justamente he estado pensando en eso, en este preciso instante. ¿Qué cosa podría suceder? Hay un desbordamiento de contenido político respecto a la actitud de la señora Boluarte en la ciudadanía y también dentro del Parlamento, porque hay una oposición muy fuerte hacia ella y una serie de cuestionamientos. Si el Tribunal Constitucional resolviera a favor de la señora Boluarte, en alguna medida se podría convertir en una especie de tapón que podría derivar en una solicitud de vacancia por incapacidad moral, que sería peor que el mismo debate que estamos ahora respecto a cualquiera de las posiciones que se asuma. ¿Por qué? Porque más allá del aspecto meramente normativo, constitucional, interpretativo, jurídico,
hay una situación de crisis dentro de la estructura del aparato del Estado, dentro del Parlamento y dentro de la sociedad. Y esa crisis se hace sensibilizado al máximo a puertas de un proceso electoral. Y hay una posición bastante cuestionable de la señora Boluarte dentro del Parlamento. Entonces, si efectivamente el Tribunal Constitucional resolviera a favor de la señora Boluarte en el sentido de que no puede ser investigada, lo que se va a hacer es agudizar las expectativas para poder recurrir a una vacancia por incapacidad moral, que sería peor todavía que la misma solución. Porque sería un desfogue. Porque mientras no tienes el desfogue de la acusación constitucional, que por lo menos puede llevar la investigación, puedes inclusive escucharla en los términos racionales dentro del procedimiento parlamentario. Si tú le cierras el procedimiento parlamentario, que tiene etapas, que tiene un procedimiento más extenso, vas al procedimiento express, que es la vacancia. Qué peor. Que sería el desfogue que tendría el Congreso frente a esta situación de que habría una impunidad de la presidenta en el actuar que ella tiene. Además que hay una actitud en camino. Exactamente. Y hay voces de vacancia. Porque dicen que después de julio, cuando ya no tenga el peligro el Congreso de ser disuelto, listo, vamos a la vacancia. Claro. Tomando en cuenta que estamos en un año preelectoral, además. Agradecemos a ambos especialistas, tanto al doctor Luis Lamas Puccio, abogado penalista, y también al doctor Luis Roel, abogado constitucionalista. Lo cierto es que esta situación hemos llegado por culpa de los políticos, como decía el doctor Lamas, y no necesariamente al revés. 9:50, regresamos después de escuchar a nuestros anunciantes en Ampliación de Noticias.